Imagina que eres invisible. Trabajas en el sótano de una empresa gigante, ganas poco y tienes deudas acumuladas. De repente, por un error del destino, el CEO multimillonario, el hombre más temido del edificio, te confunde con una niñera de élite. Te entrega una tarjeta de crédito sin límites, la contraseña de su ático privado y se marcha. Tienes 2 segundos para decidir: gritar y decir que eres solo una becaria en quiebra, o aceptar el papel y vivir un fin de semana de lujo. Clara tomó la decisión peligrosa. Lo que ella no sabía es que, el lunes por la mañana, la puerta de ese ascensor se abriría hacia la peor pesadilla de su vida. Antes de ver cómo esta mentira le saldrá muy cara, haz clic ahora mismo en el botón de suscribirse. Nuestra meta es llegar a 10 inscritos hoy con historias que tocarán tu corazón. No seas solo un espectador, forma parte de nuestra comunidad ahora. El grito de la niña no era solo fuerte. Cortaba el aire acondicionado helado del vestíbulo como un cuchillo afilado. Arthur sintió una punzada de dolor en la sien derecha, esa señal clásica de que se avecinaba una migraña. Miró su reloj de pulsera por 10ª vez en 1 minuto. Tarde. Llegaba tarde a la reunión con los inversores japoneses y su hija de 6 años estaba tirada en el suelo de mármol pulido, pataleando. La gente pasaba desviando la mirada, fingiendo no ver al hombre más poderoso del edificio, siendo rehén de una niña pequeña. El sonido del llanto resonaba en las paredes de vidrio, amplificado, transformando aquel templo de la arquitectura moderna en un escenario de guerra. Arthur se alisó la corbata, tratando de mantener la compostura, pero sus manos temblaban levemente de pura frustración. Necesitaba silencio. Él pagaba por silencio. Pero allí, en medio de su empresa, el caos reinaba absoluto. La niñera, una señora con un uniforme impecable que costaba una fortuna al mes, simplemente soltó la mochila rosa de la niña en el suelo. No dijo, "Lo siento", ni "con permiso". Simplemente dio la espalda, murmurando algo sobre no cobrar para soportar berrinches histéricos, y marchó hacia la puerta giratoria. Arthur se quedó paralizado, con la boca entreabierta, viendo desaparecer su última línea de defensa en la calle transitada. Fue en ese momento exacto que Clara salió del ascensor de servicio. Le dolían los brazos. La caja de archivos inactivos que cargaba pesaba 1 tonelada y olía a papel viejo y polvo acumulado. Nadie la miró. Los becarios del sector de archivo eran como los muebles del edificio, necesarios pero totalmente ignorables. Se acomodó las gafas que se resbalaban por su nariz sudorosa e intentó esquivar la confusión, pero el llanto de la niña la hizo detenerse. No era un llanto de capricho. Clara conocía ese sonido. Era el sonido de alguien que se sentía muy solo en medio de mucha gente. Clara no pensó en la credencial colgada torcida en su cuello, ni en el hecho de que el CEO de la empresa estaba a 2 metros de distancia. Simplemente puso la pesada caja en el suelo con un golpe sordo. Sus rodillas crujieron cuando se agachó, ignorando que la falda formal barata podría rasgarse en la costura. La niña seguía gritando, con el rostro rojo y mojado por las lágrimas. Clara no le pidió que parara. En su lugar sacó una hoja de borrador amarilla del bolsillo trasero de su pantalón. Con movimientos rápidos y precisos, sus dedos comenzaron a doblar el papel. Pliegue, dobla, gira. El sonido seco del papel siendo manipulado llamó la atención de la niña. El llanto disminuyó a un sollozo ahogado. Vía abrió un ojo, curiosa, viendo a esa extraña transformar un pedazo de basura en algo mágico. En 30 segundos, un pajarito de papel se posó suavemente en la mano pequeña y temblorosa de la niña. El vestíbulo quedó en silencio absoluto. La niña miró el origami, luego a Clara, y soltó el aire que retenía en los pulmones. Arthur exhaló, sintiendo que la tensión en sus hombros disminuía instantáneamente. Se dio la vuelta y vio la escena. Joven agachada en el suelo y su hija hipnotizada por el juguete de papel. Para él, aquello fue un milagro de eficiencia. Ni siquiera miró el rostro de Clara, mucho menos la credencial volteada al revés.
Su mente lógica conectó los puntos equivocados. La niñera antigua se fue, la nueva llegó y resolvió el problema. Tenía que ser la enviada de la agencia Elite Care. No tenía tiempo para presentaciones. Arthur sacó una tarjeta magnética dorada del bolsillo de su saco y la extendió hacia ella. La agencia finalmente mandó a alguien competente, dijo, con la voz ronca y apresurada. Llévala al ático. El código del ascensor privado es 9900. Hay comida en el refrigerador y su tablet está en la sala. Él ya estaba caminando hacia los ascensores sociales, revisando el celular. No me llame a menos que sea una emergencia médica. Resuelva. Y antes de que Clara pudiera abrir la boca para decir que trabajaba en el sótano, las puertas de metal se cerraron, sellando su destino. Clara sostuvo la tarjeta dorada. Estaba fría contra la palma de su mano sudorosa. Abrió la boca para gritar, «¡Oiga, espere!», pero la voz murió en su garganta seca. El vestíbulo estaba lleno de ejecutivos apresurados y el olor fuerte a café expreso caro impregnaba el aire. Arthur ya había desaparecido, tragado por la eficiencia de los ascensores ejecutivos. Ella miró hacia abajo. La niña, Vía, agarraba el borde de su camisa arrugada como si fuera un salvavidas en alta mar. Los ojos de la niña aún estaban húmedos, las pestañas pegadas por las lágrimas recientes, pero había un brillo de esperanza allí. Vía no quería quedarse sola en aquel acuario de vidrio gigante. Clara sintió una opresión en el pecho. Si dejaba a la niña allí e iba tras el jefe para explicar el error, ¿qué pasaría? ¿Recursos Humanos la despediría por abandono? El miedo a perder la pasantía, su única fuente de ingresos, paralizó sus piernas. ¿Subimos? La voz de Vía era pequeña, casi un susurro ronco. La niña tiró de la mano de Mindos, Clara con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. Clara se dejó llevar, aturdida. Parecía un sueño febril. Entraron en el ascensor privado que estaba escondido detrás de una columna de mármol. El panel no tenía botones comunes, solo un teclado numérico digital que brillaba en azul. Clara digitó 9900 con los dedos temblorosos. Las puertas se cerraron suavemente, ahogando instantáneamente el ruido caótico del mundo exterior. El ascensor subió demasiado rápido. Clara sintió que el estómago se le revolvía y los oídos le estallaban con el cambio brusco de presión. En el espejo de bronce pulido de la cabina vio su reflejo, cabello recogido en un moño flojo, ojeras profundas de quien estudió toda la noche y zapatos gastados. Parecía una intrusa. Ella era una intrusa. Pero la niña a su lado sostenía el pajarito de papel amarillo contra el pecho como si fuera un tesoro inestimable. Las puertas se abrieron directo en la sala de estar del ático. Lo que Clara vio le hizo contener la respiración por un segundo. No parecía una casa donde vivían personas. Parecía una vitrina intocable de una tienda de muebles de lujo. Todo era blanco, gris o negro. El piso de madera clara no tenía ni un solo rasguño, brillando bajo la luz natural. Las ventanas inmensas iban del suelo al techo, revelando la ciudad entera allá abajo, gris y lluviosa. Pero allí dentro, el aire era estéril, con un leve olor a producto de limpieza cítrico. No había fotos en portarretratos sobre el aparador. No había juguetes coloridos esparcidos por la alfombra mullida. No había olor a comida casera preparándose. Era hermoso, imponente y absolutamente triste. Vía soltó la mano de Clara y corrió hacia un sofá de cuero blanco gigantesco, pareciendo una pequeña mancha colorida en un mar de esterilidad fría. La soledad de aquella niña rica golpeó a Clara con la fuerza de un golpe físico. El celular de Clara vibró en el bolsillo del pantalón, trayéndola de vuelta a la realidad dura y urgente. Sacó el aparato con la pantalla agrietada. Era una notificación automática del banco. Saldo insuficiente para débito programado. El alquiler de la habitación y la mensualidad atrasada de la Facultad de Arquitectura habían devorado cada centavo. Miró la tarjeta dorada de acceso en su mano, luego a la niña encogida en el sofá abrazando sus piernas, y después a la notificación roja en la pantalla del celular.
Arthur había hablado de un salario absurdo para un hombre que usaba relojes que costaban el precio de un apartamento. Un fin de semana de niñera de emergencia debía valer meses del salario miserable de pasante del archivo muerto. Clara tragó saliva, sintiendo el sabor metálico de la ansiedad. El destino le estaba dando una oportunidad. Necesitaba ese dinero para sobrevivir. Y mirando a Vía sola en aquel mausoleo de vidrio y concreto, se dio cuenta de que la niña necesitaba algo más que una niñera de uniforme almidonado. «Ok», susurró Clara para sí misma, guardando el celular. «Solo por este fin de semana, el lunes, vuelvo a ser invisible». El refrigerador de acero cepillado era más grande que el baño del apartamento de Clara. Abrió la puerta pesada, esperando encontrar comida de niño, yogures coloridos, frutas cortadas, tal vez un pastel, pero solo había botellas de agua importada, recipientes herméticos con jugo verde e hileras organizadas de vegetales orgánicos que parecían nunca haber tocado la tierra. El aire frío que salió de allí hizo temblar a Clara. No había amor en esa cocina. Había apenas nutrición eficiente. Vía observaba desde la puerta, abrazada al pajarito de papel, con los ojos grandes y hambrientos. El estómago de la niña rugió fuerte, rompiendo el silencio incómodo. Clara miró la encimera de mármol inmaculado y tomó una decisión peligrosa. No iba a cocinar brócoli al vapor. «¿Te gusta de pepperoni o 4 quesos?», preguntó Clara, sacando el celular del bolsillo. Los ojos de Vía se abrieron de par en par. Comer pizza en esa casa era un crimen inafianzable. Su padre tenía reglas estrictas sobre grasas trans y carbohidratos simples, y reglas aún más severas sobre migajas en la alfombra persa. Pero el hambre hablaba más alto que el miedo. «4 quesos», susurró la niña, como si estuviera confesando un secreto de estado. Clara sonrió e hizo el pedido. Mientras esperaban, hizo algo impensable. Pateó los zapatos baratos lejos. El alivio en los pies hinchados fue inmediato. Después, se sentó en el suelo de la sala, con las piernas cruzadas, justo encima de la alfombra que costaba el precio de un auto popular. Dio palmaditas en el tejido suave a su lado, invitando a la niña. Cuando el repartidor tocó el interfono 40 minutos después, el olor a orégano y queso derretido invadió el apartamento como una bomba olfativa. Peleaba con el olor cítrico y estéril de la limpieza, y el orégano estaba ganando. Clara abrió la caja de cartón allí mismo, en el suelo de la sala. El vapor caliente subió, empañando levemente sus gafas. Vía se acercó despacio, descalza ahora también, y se sentó. El primer bocado fue tímido, el segundo fue voraz. Un hilo de queso derretido escurrió por la barbilla de la niña y goteó, no en el plato, sino en el pantalón formal de Clara. Las dos se detuvieron. Vía contuvo la respiración esperando el regaño, pero Clara solo rió. Una risa fuerte, genuina, que hizo que los hombros de la niña se relajaran. «Menos mal que no fue en el sofá blanco», dijo Clara guiñando un ojo. Y Vía rió, también. Fue un sonido oxidado, de quien no lo usaba hacía mucho tiempo. La energía cambió. El azúcar del refresco y la libertad de romper las reglas actuaron como combustible. «¿Sabes lo que necesita esta sala?», dijo Clara, mirando los muebles rígidos y sin vida. «Una fortaleza». En 10 minutos, el sofá de diseño italiano fue desmontado. Los cojines de lino se convirtieron en paredes. La manta de cachemira se convirtió en el techo de una cabaña improvisada. Ya no era el ático de un CEO intocable. Era el fuerte impenetrable de 2 rebeldes. Entraron en la cabaña, iluminada solo por la luz de la ciudad que entraba por la ventana y por la linterna del celular de Clara. Allí dentro, el mundo adulto no existía. Contaron historias inventadas y comieron los bordes de la pizza. Por primera vez en meses, Clara olvidó las cuentas atrasadas. Y por primera vez en años, Vía olvidó que estaba sola. La sala afuera era una zona de guerra de plumas y tela, pero allí dentro estaba caliente. El sueño llegó pesado y sin aviso.
Clara había apoyado la cabeza en un cojín de terciopelo gris y se había apagado, exhausta por la tensión del día. El silencio en la cabaña era interrumpido solo por la respiración rítmica de Vía, que dormía enrollada en una manta como un gatito satisfecho. Pero la paz fue hecha añicos por el sonido agudo y electrónico del ascensor abriéndose. Eran las 11 de la noche. Arthur no debería volver antes de la mañana siguiente. Las luces de la sala se encendieron automáticamente, inundando el ambiente con una claridad agresiva que atravesó las grietas de las mantas de la cabaña improvisada. Pasos pesados de zapatos de cuero resonaron en la madera. El sonido se detuvo abruptamente. El silencio que siguió no era de paz. Era el silencio peligroso que precede a una explosión. Clara despertó de un sobresalto, el corazón latiendo en la garganta. Espió por una brecha entre los cojines y vio los zapatos italianos parados frente a la caja de pizza grasienta, abierta en el suelo. Arthur miraba la escena como si estuviera viendo un accidente de auto. Su santuario minimalista había sido violado. Había migajas en la alfombra persa. El sofá de diseño premiado estaba desmembrado. El olor a queso frío y masa peleaba con su perfume caro de sándalo. Se apretó el puente de la nariz, sintiendo la migraña pulsar. Estaba listo para despedir a la chica, demandar a la agencia y gritar hasta perder la voz. Pero entonces, la pared de cojines se movió. Clara salió de dentro de la fortaleza de tela, despeinada, con la ropa arrugada y una marca roja de sueño en la mejilla. Se levantó tropezando, tratando de alisar la falda, con los ojos abiertos de terror. «Señor Arthur, ¿puedo explicar?», tartamudeó, la voz fallando. Parecía pequeña y aterrorizada frente a él. Arthur abrió la boca para lanzar su furia corporativa, pero algo lo detuvo. Vía asomó la cabeza fuera de la cabaña. El cabello estaba enmarañado y los ojos hinchados de sueño, pero había una sonrisa tímida en sus labios. Una sonrisa que Arthur no veía hace meses, desde antes del divorcio. «Papá», susurró, frotándose los ojos, «hicimos un castillo. ¿Cabes tú también?». La frase flotó en el aire. Arthur miró a su hija, luego el desorden, y finalmente a Clara, que esperaba la sentencia de muerte. Su rabia se vació como un globo pinchado, reemplazada por un agotamiento abrumador. Soltó el maletín de cuero en el suelo con un golpe sordo. Sus dedos fueron hasta el cuello y aflojaron el nudo de la corbata de seda, tirando hasta soltar el cuello de la camisa. No gritó, no reclamó por la grasa en el suelo. Simplemente suspiró, un sonido largo y cansado. «¿Queda algún pedazo?», preguntó, con la voz ronca. Clara parpadeó, incrédula, como si él hubiera comenzado a hablar en otro idioma. Asintió, muda, y señaló la caja. Arthur hizo lo impensable. Se quitó el saco de $1000, lo tiró sobre un sillón y se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, justo allí frente a ellas. Tomó una rebanada de pizza fría y dura. Mordió. Masticó lentamente, mirando a las dos. El muro de hielo entre el CEO intocable y la niñera comenzó a derretirse. «¿Es apretado ahí dentro?», preguntó, señalando la cabaña con la rebanada de pizza. Vía rió y tiró de la manga de su camisa. Arthur, el hombre que controlaba rascacielos, gateó hacia el interior del fuerte de cojines. El espacio era minúsculo. Su hombro rozó el de Clara. El calor de su cuerpo irradió hacia ella, mezclado con el olor a lluvia y cansancio. Allí, en la oscuridad, iluminado solo por la linterna del celular, la jerarquía de la empresa desapareció. Eran solo 3 personas escondidas del mundo. Si tú también sentiste calidez en el corazón al ver a este padre conectar finalmente con su hija, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Eso ayuda mucho. El aire dentro de la cabaña estaba caliente y húmedo. Olía a sueño de niño y humanidad, un contraste brutal con el aire acondicionado estéril del resto de la casa. La rodilla de Arthur, cubierta por el pantalón formal caro, tocaba los jeans descoloridos de Clara. Él no retrocedió. Por primera vez la miró realmente. Sin la luz blanca despiadada de la oficina,
Vio sus pestañas proyectando sombras en las mejillas. Vio la pequeña mancha de salsa de tomate en la comisura de la boca. Ella, a su vez, vio el cansancio profundo cavado en las líneas alrededor de sus ojos. Él no era el CEO tirano que hacía llorar a los becarios en el ascensor. Allí, en la oscuridad, era solo un padre que no sabía qué hacer con el amor inmenso y torpe que sentía. «Gracias», susurró. La palabra pesó en el aire confinado. No fue un agradecimiento formal de jefe a subordinada, fue una rendición. Vía se durmió pesadamente en el regazo de su padre, la respiración suave rozando su cuello. El reloj de pulsera de Arthur brillaba en la oscuridad. Pasaba de la medianoche. Necesitaban salir de allí. Arthur se movió para levantar a su hija con cuidado, y su mano, buscando apoyo, cubrió la mano de Clara que estaba en el suelo. El toque fue eléctrico. La piel de ella estaba fría, la de él hirviendo. Se congelaron. El silencio cambió de textura, volviéndose denso y cargado. Clara contuvo la respiración, sintiendo el olor a sándalo de él invadir sus pulmones y mezclar todo en su cabeza. Por un segundo demasiado largo, en aquel espacio minúsculo hecho de sábanas, parecía que él iba a inclinarse. Parecía que la barrera de clases, cargos y cuentas bancarias se había evaporado completamente. Su corazón latía tan fuerte que le dolían las costillas. Pero él retrocedió. El momento se rompió como vidrio fino cayendo al suelo. Arthur tomó a su hija en brazos y salió de la cabaña, llevándose el calor con él. El resto del fin de semana pasó en un borrón acelerado y confuso. El domingo fue un día extraño, lleno de risas tímidas y miradas desviadas mientras armaban rompecabezas en la alfombra de la sala. Pero cuando el sol comenzó a ponerse el domingo, pintando los ventanales gigantes de naranja y morado, el miedo volvió. La luz del día moría y traía la sombra larga del lunes. La realidad comenzó a arrastrarse de vuelta al ático. El cuento de hadas tenía fecha de caducidad y el reloj corría demasiado rápido. Clara sentía la credencial de pasante que estaba escondida en su bolso pesar como un ancla. En la puerta del ascensor privado, el lunes por la mañana muy temprano, la despedida fue rápida. Arthur ya vestía el traje impecable, la armadura de vuelta en su lugar. Detuvo la puerta del ascensor con la mano. «No desaparezcas», dijo, con un tono serio de negocios, pero con los ojos suaves. «Quiero que vayas a mi oficina hoy a las 10. Necesito formalizar tu pago y discutir el futuro». Dio una media sonrisa, esa que hacía subir las acciones de la empresa. «Tienes talento. Quiero ver qué más puedes hacer». Las puertas se cerraron. Clara se quedó sola en la cabina bajando a la planta baja. Su estómago se desplomó más rápido que el ascensor. Él no sabía. Él iba a descubrirlo. A las 10, Cenicienta se convertiría en calabaza frente a todo el mundo, y el talento que él elogió sería despedido por causa justificada. El sótano de la empresa olía a papel viejo y humedad. Era lunes por la mañana y Clara estaba de vuelta en su hábitat natural, invisible, rodeada de cajas polvorientas y luces fluorescentes que parpadeaban. El ático de lujo parecía un delirio distante. Se puso su uniforme gris descolorido y recogió su cabello en un moño severo, tratando de esconder cualquier rastro de la mujer que había reído en el suelo de la sala de un millonario. El reloj en la pared hacía tic-tac como una bomba de tiempo. 9:55. El estómago de Clara se revolvía de náuseas. Tomó el ascensor de servicio, subiendo piso por piso, sintiéndose una impostora a punto de ser desenmascarada en plaza pública. Caminó por el pasillo alfombrado de la dirección como quien camina hacia la horca. La oficina de Arthur era un acuario de vidrio imponente en la cima del mundo. Cuando Clara entró, él estaba de espaldas, mirando la ciudad. Se dio la vuelta y sonrió. Fue una sonrisa abierta, rara, desarmada. «Llegaste a tiempo», dijo, indicando la silla. Pero antes de que Clara pudiera sentarse, la puerta se abrió bruscamente. El director de Recursos Humanos entró,
hojeando una carpeta gruesa. Arthur, firmé los recortes de costos. La lista del archivo inactivo está lista. El hombre se detuvo. Miró a Arthur, luego a Clara en su uniforme gris de pasante. ¿Qué hace la empleada 402 aquí arriba? Ella es la primera de la lista de despidos. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto y asfixiante. La sonrisa de Arthur murió. Miró a Clara, realmente mirándola, y vio la credencial colgada. Clara Méndez, pasante. La comprensión lo golpeó como una bofetada en la cara. ¿Trabajas aquí? La voz de Arthur salió fría, cortante, desprovista de cualquier calor del fin de semana. La vergüenza quemó el rostro de Clara más fuerte que el sol del mediodía. Intenté explicar el viernes, tartamudeó ella con la voz temblorosa. Pero necesitaba el dinero, la facultad, el alquiler. Arthur retrocedió un paso. La vulnerabilidad que había mostrado en la cabaña de cojines se cerró detrás de muros de acero. Se sintió un tonto, engañado dentro de su propia casa. «Salga», dijo bajo, mirando los papeles en el escritorio. No hubo gritos, fue peor, fue indiferencia. Clara sintió las lágrimas calientes escurrir. Se quitó la credencial del cuello y la puso suavemente sobre la mesa de vidrio. El sonido del plástico golpeando fue el punto final de la historia. Se dio la vuelta y salió corriendo, huyendo de la humillación, dejando atrás el empleo y al hombre que casi conoció. Arthur se quedó solo en la sala silenciosa. Miró la credencial abandonada. Después, sus ojos cayeron sobre un papel arrugado en la esquina del escritorio. Era un dibujo torcido hecho con crayones que Vía había dejado allí por la mañana. Mostraba 3 muñecos de palitos dentro de una cabaña colorida. Todos sonreían. La rabia de Arthur se evaporó, dejando un agujero inmenso en el pecho. No estaba furioso por la mentira. Estaba aterrorizado porque aquello había sido real. La conexión, la risa, la paz, todo real. Y estaba a punto de tirar a la basura la única cosa viva que había entrado en esa empresa en años por puro orgullo herido. «Maldición», maldijo, pateando la silla de diseño premiado lejos. No llamó a seguridad, no llamó a recursos humanos, corrió. Las alcanzó en el vestíbulo, exactamente donde todo había comenzado. Clara ya estaba pasando por la puerta giratoria, abrazada a su caja de pertenencias personales, llorando silenciosamente. ¡Clara!». El grito de Arthur hizo que el vestíbulo entero se detuviera. Los ejecutivos se congelaron con sus cafés. Arthur los ignoró a todos. Cruzó el vestíbulo corriendo, con el traje desalineado, la respiración agitada. Sostuvo la puerta giratoria con la mano, impidiéndole salir. «No necesito una niñera», dijo, fuerte, su voz resonando en el mármol. Clara lo miró, con los ojos rojos y asustados. Arthur dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal, ignorando la jerarquía, ignorando al mundo. «Y no me importa el archivo muerto. La vacante de pasante ya no existe». El corazón de Clara se detuvo. Pero entonces él continuó suavemente. «Necesito a la arquitecta que construyó una fortaleza en mi sala. Vía te necesita. Y yo no quiero que te vayas». Él extendió la mano, abierta, invitadora, humana. Clara soltó la caja en el suelo. Sostuvo la mano de él. El frío del aire acondicionado parecía haber desaparecido completamente. Por primera vez en la vida, en medio de aquel vestíbulo caótico, todo estaba en el lugar correcto. «Ahora quiero saber tu opinión sincera. Si estuvieras en el lugar de Clara, con facturas atrasadas y hambre, ¿habrías devuelto la tarjeta al instante o habrías aprovechado el fin de semana? Comenta, ¿la devolvería o aprovecharía aquí abajo?» Llamada final. Y si te gustan los finales emocionantes, suscríbete al canal y activa la campanita. La próxima historia te sorprenderá aún más. Hasta entonces.